La empujaron fuera de las puertas corredizas del hospital por un guardia de seguridad de mano dura, despedida sin ninguna explicación. Pero antes de que su auto siquiera llegara a la carretera, sonó la línea privada del administrador. Era el Pentágono. Tenían una exigencia aterradora: encontrar de inmediato a la enfermera militar despedida o enfrentar las consecuencias. Las luces fluorescentes del Hospital Prescott Memorial zumbaban con ese sonido frío e inconfundible que todo enfermero conoce después de un turno nocturno. Eran las 7:45 de la mañana de un viernes. Abigail Hayes llevaba 30 minutos después de terminar un agotador turno de 14 horas en el área de trauma. Su uniforme estaba manchado de yodo y de la sangre de 3 personas distintas. Le dolía la espalda después de realizar compresiones torácicas, y lo único que quería era tomar la taza de café tibio que la esperaba en su casillero. Pero el intercomunicador rompió el silencio. Enfermera Hayes. Abigail Hayes, preséntese de inmediato en la oficina de administración. Abigail frunció el ceño mientras tiraba una toalla sucia al contenedor de residuos biológicos. Que la llamaran al último piso al terminar su turno nunca era buena señal. Normalmente significaba problemas con documentos, la queja de algún familiar o más horas extras obligatorias. Se desinfectó las manos, acomodó su gafete y tomó el elevador hacia el ala ejecutiva del hospital, donde la alfombra elegante contrastaba con los caóticos pasillos de urgencias. Detrás de un enorme escritorio de caoba estaba Gregory Monroe, el nuevo vicepresidente de operaciones. Nunca había colocado una vía intravenosa ni sostenido la mano de un paciente moribundo. Venía del mundo de las finanzas y veía al hospital como una hoja de cálculo llena de riesgos, ganancias y seguros. A su lado estaba una representante de recursos humanos con un grueso expediente sobre las piernas. «Tome asiento, Abigail», dijo Monroe sin levantar la vista. «En realidad ya terminé mi turno, señor Monroe. Si esto es por el expediente del señor Johnson, ya hice las correcciones. No se trata de papeleo, señorita Hayes. Se trata de responsabilidad legal». Monroe finalmente levantó la mirada. Sus ojos eran fríos y calculadores. «Con efecto inmediato, queda despedida del Hospital Prescott Memorial. Entregue su gafete, sus llaves de acceso y será escoltada fuera del edificio». Abigail parpadeó, tratando de procesar aquellas palabras. ¿Despedida? Llevaba 4 años trabajando allí. Antes había servido 8 años como enfermera de trauma de élite del Ejército de Estados Unidos, con 3 despliegues en Afganistán, donde salvó incontables vidas bajo fuego enemigo. Su historial era impecable y era considerada una de las mejores enfermeras de TRI del estado de Virginia. ¿Con qué fundamento?, preguntó con una calma nacida de años trabajando en zonas de combate. La representante de recursos humanos respondió con un tono ensayado. Insubordinación grave, violación de los protocolos de admisión y realización de procedimientos fuera del alcance autorizado para una enfermera. Monroe continuó. Anoche, alrededor de las 2 de la madrugada, ingresó un hombre sin identificación, sin seguro médico y sin autorización previa. En lugar de esperar al Dr. Evans y seguir el protocolo de ingreso, usted ignoró el proceso de TRI. Ordenó un protocolo de transfusión masiva, utilizó recursos del hospital para un paciente sin identificar y realizó un procedimiento REBOA sin autorización de un cirujano vascular certificado. Abigail respondió de inmediato. Ese hombre se estaba desangrando por ambas arterias femorales. Su presión sistólica era de 40. Si hubiera esperado al Dr. Evans, que estaba dormido en la sala de guardia, ese paciente habría muerto antes de que encendieran el monitor cardíaco. Lo estabilicé. Monroe golpeó el escritorio. Usted expuso al hospital a una demanda millonaria. Esto no es una base militar en Afganistán. Es un hospital civil. Aquí seguimos reglas. Aquí existen protocolos y sistemas de facturación. Ese hombre llegó en vehículo sin identificación. No traía documentos. Y por sus acciones gastamos más de $10,000 en suministros quirúrgicos imposibles de cobrar. Además, ignoró completamente la cadena de mando. Abigail apretó la mandíbula. Yo le salvé la vida. Usted rompió el protocolo, respondió Monroe mientras deslizaba una carta de despido sobre el escritorio. Firme aquí.
Seguridad la acompañará a recoger sus cosas. Abigail miró el documento. Luego levantó la vista hacia el administrador. No firmó. Sin decir una sola palabra, se quitó el gafete de identificación, lo dejó sobre el escritorio de caoba de Monroe y dio media vuelta. 10 minutos después, Abigail cruzaba el vestíbulo con una pequeña caja de cartón que contenía su estetoscopio favorito, una fotografía enmarcada de su antigua unidad militar y un par de tenis para correr. Un corpulento guardia de seguridad la seguía a unos pasos de distancia, con evidente incomodidad. «Lo siento, Abby», murmuró mientras le abría las puertas automáticas. «Monroe es un idiota. Todos lo sabemos». «Agacha la cabeza, Frank», respondió Abigail mientras salía al aire fresco de la mañana. «No dejes que también te despida a ti». Mientras caminaba hacia su viejo Jeep Wrangler en el estacionamiento, sintió un enorme peso en el pecho. Había entregado todo por sus pacientes. Había sobrevivido a zonas de guerra para terminar derrotada por un burócrata con traje. Arrojó la caja al asiento del copiloto y apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No lloró. Los soldados no lloraban por las batallas perdidas. Se reorganizaban. Pero al salir del estacionamiento, no pudo evitar preguntarse qué sería del misterioso hombre al que había salvado apenas unas horas antes. Para entender la magnitud del error que Gregory Monroe acababa de cometer, había que regresar exactamente a las 2:15 de la madrugada de la noche anterior. La sala de emergencias estaba completamente tranquila, ese silencio engañoso que suele preceder al caos. Abigail actualizaba expedientes en la estación de enfermería cuando las puertas del área de ambulancias se abrieron violentamente. No eran paramédicos. Eran 4 hombres con equipo táctico pesado sobre ropa civil oscura. Se movían con una coordinación impecable y aterradora. Entre los 4 cargaban una camilla. Sobre ella yacía un hombre de unos 50 y tantos años, con el cabello gris empapado de sudor y sangre. Tenía el pecho cubierto de vendajes, pero el verdadero problema era su pierna. La lesión era devastadora, idéntica a las heridas provocadas por un artefacto explosivo improvisado, aunque no existía ningún reporte de explosiones en todo el estado. «Necesitamos un área de trauma ahora mismo», ordenó uno de los hombres. Llevaba un auricular y tenía la postura inconfundible de un operador de fuerzas especiales de élite. «¿Quién es? ¿Qué le pasó?», preguntó una enfermera joven, paralizada por la presencia de aquellos hombres. «Información clasificada. Necesita un cirujano, hace 2 minutos». Abigail no dudó ni un instante. No pidió una tarjeta de seguro médico. Su entrenamiento militar tomó el control. «Área de trauma 1, muévanse», ordenó mientras corría junto a la camilla. Bastó una sola mirada al paciente, piel grisácea, respiración rápida y superficial, ausencia de pulso radial. Sabía que estaba a segundos de morir. «¿Qué tipo de sangre tiene?», gritó. «O negativo». Ya recibió 2 unidades de sangre completa durante el traslado, pero no está funcionando. El operador dio un paso atrás para dejarla trabajar, aunque mantuvo una mano cerca del arma oculta bajo su chaqueta. En ese momento apareció el Dr. Evans, un joven residente de urgencias, completamente desconcertado. «¿Qué está pasando? Necesitamos el formulario de ingreso». «¿Cuál fue el mecanismo de la lesión?». «El mecanismo es un choque hemorrágico masivo, doctor», respondió Abigail mientras se colocaba los guantes estériles. «Se está desangrando por la arteria femoral. La presión directa no funciona y el torniquete está mal colocado». El Dr. Evans se quedó inmóvil al ver la enorme cantidad de sangre acumulándose sobre la camilla. Tenemos que llamar a cirugía. Que venga el cirujano vascular. Yo no puedo tocar esto». «El cirujano vascular tardará 20 minutos en llegar», gritó Abigail. «Él solo tiene segundos». Sin esperar autorización, tomó un kit de trauma. Conocía perfectamente esa lesión. La había visto durante la guerra en el Valle de Korengal. Sacó un bisturí y un catéter Reboa, un dispositivo especializado que controla hemorragias masivas inflando un balón dentro de la aorta para detener temporalmente el flujo sanguíneo. Era un procedimiento extremadamente riesgoso,
normalmente reservado para cirujanos de combate o especialistas en trauma de máximo nivel. Enfermera Hayes. ¿Qué está haciendo? No puede hacer eso, gritó el Dr. Evans. Obsérveme. Guiada por años de experiencia y memoria muscular, accedió a la arteria femoral por encima de la lesión, introdujo el catéter con una velocidad impresionante e infló el balón. En cuestión de segundos, el monitor comenzó a estabilizarse. La hemorragia masiva se redujo a un sangrado controlable. Había bloqueado temporalmente el flujo sanguíneo hacia las extremidades inferiores, ganando los minutos vitales que el equipo quirúrgico necesitaba para llegar. El líder del grupo táctico observó cada uno de sus movimientos. Cuando el monitor mostró una presión arterial estable, la miró fijamente con un profundo respeto. ¿Cómo se llama? Abigail Hayes, respondió sin dejar de asegurar el catéter. ¿Ejército? Sí. Equipo quirúrgico avanzado de la 82ª División Aerotransportada. El operador asintió una sola vez. Sigue con vida. Sigue con vida gracias a usted. No lo vamos a olvidar. Para cuando el cirujano vascular del hospital llegó corriendo a la sala de trauma, los hombres con equipo táctico ya habían desaparecido sin dejar nombres, documentos ni explicaciones. Lo único que quedó fue una habitación de terapia intensiva fuertemente vigilada. A las 8:30 de la mañana, mientras Abigail conducía rumbo a casa todavía en estado de incredulidad, Gregory Monroe se servía una taza de café espresso de alta calidad en su oficina, sintiéndose orgulloso de sí mismo. Creía haber eliminado a un elemento problemático de su personal. Para él, Abigail Hayes era una enfermera imprudente que no respetaba la jerarquía corporativa. Justo cuando comenzaba a redactar un memorando para todo el hospital sobre la importancia de seguir los procedimientos operativos estándar, un fuerte estruendo rítmico hizo vibrar los ventanales de su oficina. Frunció el ceño y caminó hacia el enorme ventanal con vista a la entrada principal del hospital. La taza de café quedó suspendida a medio camino de su boca. 3 enormes helicópteros Su-60 Black Hawk completamente negros descendían sobre el helipuerto del hospital y el terreno vacío contiguo. La fuerza de los rotores obligó a los guardias de seguridad a correr para ponerse a salvo. Antes de que los motores dejaran de girar, las puertas de los helicópteros se abrieron. Decenas de soldados completamente armados descendieron y aseguraron el perímetro del hospital. Detrás de ellos bajaron 4 hombres con elegantes trajes oscuros, avanzando con una determinación que imponía respeto. En la planta baja, el vestíbulo se convirtió en un caos. Los hombres de traje cruzaron las puertas automáticas sin detenerse en recepción, escoltados por policías militares. En ese instante comenzó a sonar el teléfono privado de Gregory Monroe. No era la extensión del hospital. Era su línea directa y confidencial, reservada únicamente para la junta directiva. Contestó con la mano temblorosa. Habla Gregory Monroe. Señor Monroe. La voz al otro lado era grave, firme y transmitía toda la autoridad del gobierno federal. Soy el coronel Stanton, del Departamento de Defensa. En este momento estoy en el vestíbulo de su hospital. ¿Coronel? ¿Qué significa todo esto? No pueden aterrizar aeronaves militares en un hospital civil. Cállese y escuche con mucha atención, señor Monroe. La voz del coronel lo interrumpió como una cuchilla. El hombre que está en su unidad de cuidados intensivos es un general de 4 estrellas y miembro del Estado Mayor Conjunto. Anoche sobrevivió a un intento de asesinato altamente clasificado en territorio estadounidense. La única razón por la que sigue respirando es gracias al tratamiento de emergencia realizado por una enfermera llamada Abigail Hayes. Toda la sangre desapareció del rostro de Monroe. Yo no lo sabía. No había documentos. Estoy viendo el registro de personal de su hospital, lo interrumpió el coronel con un tono mucho más peligroso. Y veo que hace 45 minutos usted despidió a la enfermera Abigail Hayes. Violó los protocolos establecidos, intentó justificarse Monroe mientras su seguridad comenzaba a derrumbarse. Tenía que proteger al hospital de una posible responsabilidad legal. Es el procedimiento normal. No me importa en absoluto su procedimiento. La voz del coronel retumbó por toda la oficina.
El cirujano general del Ejército de los Estados Unidos viene en camino para supervisar el traslado del general al Hospital Walter Reed. Él pidió personalmente hablar con la enfermera que realizó un procedimiento reboa perfecto en una sala de urgencia civil. Y usted la despidió. El silencio que siguió fue sofocante. Monroe apenas pudo hablar. Tenemos que traerla de regreso. Tiene exactamente 1 hora, respondió el coronel con una frialdad absoluta. Si la enfermera Abigail Hayes no cruza esas puertas en los próximos 60 minutos, el Departamento de Defensa iniciará una auditoría federal completa sobre cada dólar de fondos de Medicare que el Hospital Prescott Memorial haya recibido durante los últimos 10 años. Y personalmente me aseguraré de que este hospital sea desmantelado por completo y de que usted jamás vuelva a trabajar en la Administración de Servicios de Salud. La llamada terminó. Monroe dejó caer el teléfono. El café espresso se derramó sobre su escritorio de caoba, empapando justamente la carta de despido que Abigail se había negado a firmar. El pánico lo golpeó de inmediato. Abrió la puerta de su oficina de un tirón y comenzó a gritar. Llamen a recursos humanos. Llamen a seguridad. Marquen a su celular. Hagan lo que sea necesario, pero traigan a Abigail Hayes de regreso a este hospital ahora mismo. La oficina era un completo caos. El café seguía escurriendo por la alfombra, pero Monroe ni siquiera lo notó. Estaba demasiado ocupado gritándole a su aterrorizada secretaria. Brenda, llámala. Sigue llamándola hasta que conteste. Dile que hubo un enorme error administrativo. Los dedos de Brenda volaban sobre el teclado mientras abría el expediente de Abigail. Señor Monroe, todas las llamadas se van directamente al buzón de voz. Debió apagar su teléfono, o bloqueó el número principal del hospital. Monroe tomó su propio celular con las manos temblorosas. Dame su número personal. Su dirección. Cualquier información que tengamos sobre ella. Marcó el número con desesperación. Sonó 3 veces antes de que entrara el buzón de voz automático. Furioso, arrojó el teléfono sobre el escritorio. En su cabeza, el reloj corría como una bomba a punto de explotar. Le quedaban menos de 50 minutos para encontrar a la mujer que acababa de despedir y humillar públicamente. Vive en los departamentos Pineswood, dijo Brenda con voz temblorosa mientras le entregaba una hoja impresa. Está a unos 20 minutos de aquí con tráfico normal. No me importa el tráfico, rugió Monroe. Tomó su saco y salió corriendo de la oficina. Ni siquiera esperó el elevador. Bajó las escaleras de emergencia de 2 en 2. Atravesó el vestíbulo sin prestar atención a los militares que instalaban equipos de comunicación cerca de la recepción. Frank, el guardia de seguridad que apenas 1 hora antes había acompañado a Abigail hasta la salida, observó cómo Monroe corría hacia su lujoso automóvil. Una lenta sonrisa apareció en el rostro del viejo guardia. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Monroe salió del estacionamiento haciendo chirriar las llantas. Condujo a toda velocidad, ignoró 2 semáforos en rojo y rompió todos los límites de velocidad mientras cruzaba la ciudad. Su mente estaba llena de imágenes aterradoras. Auditorías federales. Multas millonarias. Y el fin absoluto de su exitosa carrera. Sabía que el ejército jamás hacía amenazas vacías. Llegó al complejo habitacional Pineswood y dejó el automóvil estacionado en una zona prohibida. Subió corriendo hasta el 3er piso y golpeó con fuerza la puerta del departamento 3B. Abigail. Enfermera Hayes. ¿Está ahí? Soy Gregory Monroe. Por favor, abra la puerta. Solo obtuvo silencio. Una vecina abrió la puerta de enfrente y lo miró con evidente desprecio. ¿Dónde está?, preguntó Monroe con la voz quebrada por la desesperación. Después de cada turno nocturno siempre va al restaurante de la esquina, respondió la mujer antes de cerrar la puerta de golpe. Monroe volvió a correr hacia su automóvil. Minutos después llegó a un pequeño restaurante iluminado por un letrero de neón llamado Rosie's Diner. Entró apresuradamente. La campanilla de la puerta sonó mientras recorría el lugar con la mirada. Ahí estaba. Abigail Hayes estaba sentada sola en una mesa junto a la ventana. La luz cálida de la mañana entraba entre las persianas. Comía tranquilamente unos hotcakes de arándanos, bebía café negro y leía una novela de bolsillo.
Parecía completamente en paz. Era la calma absoluta en medio del desastre que consumía a Monroe. Él prácticamente cayó sobre el asiento frente a ella, jadeando por falta de aire. Su costosa corbata estaba torcida. El cabello completamente despeinado. El sudor le escurría por la frente. Abigail ni siquiera levantó la vista. Pasó lentamente una página del libro, tomó otro sorbo de café y finalmente habló. Está interrumpiendo mi desayuno, señor Monroe. Y como ya no tengo un trabajo al cual regresar, esperaba disfrutar una mañana tranquila. Abigail, enfermera Hayes. Monroe respiraba con dificultad mientras intentaba controlar el temblor de sus manos. Ha habido un terrible malentendido. Cometí un grave error de juicio. ¿Ah, sí? Preguntó ella cerrando el libro y mirándolo con una frialdad capaz de congelar el agua hirviendo. Porque hace apenas una hora yo era una enfermera imprudente que ponía en riesgo a su precioso hospital con posibles demandas. ¿Encontró algún error legal en mi carta de despido? El Pentágono llamó. Soltó Monroe sin rodeos. El hombre al que salvó, ese paciente sin identificar, es un general de 4 estrellas. Sobrevivió a un intento de asesinato. El ejército de Estados Unidos tiene completamente asegurado el hospital y el cirujano general viene en camino. La quieren a usted. La exigieron específicamente. La expresión de Abigail no cambió. Simplemente tomó el tenedor y cortó otro pedazo de hot cake. Suena como un problema administrativo bastante serio, señor Monroe. Le deseo mucha suerte resolviéndolo. No entiende. Monroe se inclinó sobre la mesa, completamente desesperado. Si no regresa conmigo ahora mismo, iniciarán una auditoría federal. Destruirán el hospital. Acabarán con mi carrera. Por favor, se lo suplico. Su puesto queda reinstalado con sueldo retroactivo completo. Abigail arqueó una ceja. ¿Sueldo retroactivo por la única hora que estuve desempleada? Monroe tragó saliva. Un aumento. Un ascenso. Lo que usted quiera. Abigail dejó el tenedor sobre el plato. Miró al desesperado administrador que, por primera vez, ya no tenía el control. Recordó los interminables memorandos, los recortes de presupuesto que dejaban al área de traumas insuficientes insumos y la forma arrogante en que Monroe trataba al personal de enfermería como si fueran desechables. Finalmente habló. Regresaré. Su voz sonó lenta, firme e imposible de negociar. Pero tengo 3 condiciones. Primera, seré ascendida a jefa de enfermería de trauma y urgencias, reportando directamente al director médico, sin pasar nunca más por usted. Segunda condición, aprobará de inmediato la compra de los nuevos infusores rápidos que rechazó el mes pasado. Hecho, respondió Monroe sin pensarlo. ¿Y la tercera? Abigail se inclinó hacia él sin apartar la mirada. Escribirá una carta formal de renuncia con efecto al finalizar el trimestre fiscal. Va a renunciar, señor Monroe. Usted no pertenece a un hospital. Pertenece a un banco. Monroe la miró en silencio mientras el color volvía a desaparecer de su rostro. Abrió la boca para discutir, negociar o intentar recuperar el control. Pero ya no tenía ningún poder. Solo podía imaginar al coronel Stanton destruyendo por completo su carrera. Está bien, acepto, susurró completamente derrotado. Perfecto. Abigail se levantó del asiento, tomó su chaqueta de cuero y dijo: Vamos. Cuando el lujoso automóvil de Monroe llegó al Hospital Prescott Memorial, el lugar era todavía más caótico que cuando había salido. Todo el perímetro estaba asegurado por soldados armados. Varias camionetas de prensa ya se encontraban detrás de las barricadas policiales, apuntando sus cámaras hacia los helicópteros Black Hawk estacionados sobre el asfalto. Abigail bajó del automóvil, acomodó su chaqueta y caminó con paso firme hacia la entrada principal. Monroe la seguía unos metros atrás, cabizbajo. Al acercarse a las puertas automáticas, los soldados la reconocieron de inmediato. El operador táctico que había llevado al general durante la madrugada estaba de guardia. En cuanto la vio, adoptó posición de firme y le hizo un saludo militar impecable. Abigail respondió con un ligero movimiento de cabeza y entró al hospital. El vestíbulo había cambiado por completo.
Había centros temporales de comunicaciones y oficiales militares de alto rango caminaban con rapidez coordinando la operación. Junto a los elevadores estaban el coronel Stanton y el cirujano general Mitchell, vestido con una impecable bata blanca sobre su uniforme militar. En cuanto Stanton la vio, ignoró por completo a Monroe y caminó directamente hacia Abigail. Le estrechó la mano con firmeza. Enfermera Hayes, en nombre del Departamento de Defensa quiero expresarle nuestro más sincero agradecimiento. Abigail respondió el saludo. ¿Cómo se encuentra el general, coronel? El cirujano general Mitchell dio un paso al frente con una sonrisa llena de respeto. Se está estabilizando, y es gracias a usted. Revisé el expediente y hablé con el Dr. Evans. Realizó un procedimiento reboa prácticamente a ciegas en una sala de urgencia civil, sin apoyo de cirugía vascular. Es una maniobra que salva vidas en zonas de combate y requiere un valor extraordinario para realizarla en estas condiciones. Abigail respondió con humildad. Solo hice lo que era necesario para detener la hemorragia. Mi entrenamiento tomó el control. No iba a permitir que un paciente muriera frente a mí mientras alguien esperaba que llegaran los formularios. Mitchell asintió. Y por eso, este país tiene una enorme deuda de gratitud con usted. Después giró lentamente hacia Monroe. La expresión amable desapareció por completo. En su lugar apareció una mirada de absoluto desprecio. ¿Este es el administrador que la despidió por salvar la vida de un héroe militar? Monroe dio un paso atrás. Señor, yo solo seguía los protocolos del hospital respecto a procedimientos no autorizados. Silencio. Rugió el coronel Stanton, haciendo que su voz resonara por todo el vestíbulo. Usted es una vergüenza para la administración hospitalaria. Prefirió proteger sus códigos de facturación antes que una vida humana. Ya me comuniqué con la junta directiva del hospital. Todos conocen su gravísima incompetencia. Si la enfermera Hayes no hubiera aceptado regresar para corregir el desastre que usted provocó, este hospital estaría enfrentando una orden de cierre federal en este mismo momento. Monroe bajó la cabeza. Sus hombros se desplomaron. Mientras permanecía inmóvil, cruzó la mirada con Frank, el guardia de seguridad. Frank le dedicó una pequeña sonrisa de satisfacción. Mitchell volvió a dirigirse a Abigail. El general ya recuperó el conocimiento, aunque sigue bajo fuertes medicamentos. Pidió específicamente conocer a la mujer que le salvó la vida. ¿Nos acompañaría? Será un honor, respondió Abigail. Los tres caminaron hacia los elevadores ejecutivos, dejando a Monroe completamente solo en medio del vestíbulo. Los militares que lo rodeaban lo observaban con un evidente desprecio. Su carrera había terminado. Su reputación estaba destruida. Y no podía culpar a nadie más que a su propia arrogancia. En la unidad de cuidados intensivos, el acceso estaba fuertemente custodiado. Abigail entró en la habitación privada. Los monitores emitían un ritmo constante y tranquilizador. El general William Hastings seguía pálido y lleno de heridas, pero tenía los ojos abiertos, atentos y completamente conscientes. Giró lentamente la cabeza cuando Abigail se acercó a la cama. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Me dijeron que una paracaidista me salvó la vida. Su voz era débil, pero seguía transmitiendo autoridad. Abigail sonrió mientras revisaba, por costumbre, la línea intravenosa. 82ª División Aerotransportada. Equipo quirúrgico avanzado. Sí, señor. Parece que ambos tuvimos una noche bastante difícil. He sobrevivido a 3 guerras, incontables emboscadas y enemigos políticos, susurró el general. Me negaba a morir por un ataque cobarde en mi propio país. Usted me dio la oportunidad de seguir luchando. Gracias, soldado. Abigail sonrió con humildad. Solo hice mi trabajo, mi general. El general la miró fijamente. Cuando me recupere, haré algunas llamadas. El servicio médico militar necesita líderes como usted. Personas que no se paralizan cuando las reglas se interponen entre ellas y lo correcto. Muy pronto recibirá una oferta del Departamento de Defensa, Abigail. Un profundo sentimiento de orgullo llenó el corazón de Abigail. Había luchado mucho para construir una carrera en el mundo civil. Pero en el fondo siempre supo que el servicio militar era su verdadera vocación.
Mientras salía de la habitación y regresaba al bullicioso pasillo del hospital, comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solamente una enfermera de urgencias enfrentándose a administradores obsesionados con la burocracia. Ahora era una profesional reconocida por su valentía, exactamente donde siempre había estado destinada a estar. Esta intensa historia sobre una enfermera de trauma que puso la vida humana por encima de la burocracia logró mantenerte al borde del asiento. La valentía de Abigail demuestra que hacer lo correcto siempre vale más que seguir ciegamente reglas que impiden salvar vidas. Si disfrutaste este emocionante thriller médico lleno de heroísmo y decisiones difíciles, apóyanos con un me gusta, comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal para descubrir más historias impactantes cada semana. Hola, soy Tranton, propietario y administrador de Noble Tales. Después de ver esta historia de la enfermera militar despedida sin previo aviso y de cómo, una hora después, el Pentágono llamó al hospital, me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? Para mí, la mayor enseñanza es lo fácil que resulta subestimar el valor de una persona antes de conocer toda la verdad. Historias como esta nos recuerdan la importancia de tratar a los demás con justicia, respeto y empatía, incluso cuando no tenemos toda la información. ¿Alguna vez has visto a alguien demostrar que todos estaban equivocados de una forma sorprendente? ¿Qué parte de esta historia fue la que más se quedó contigo? Si esta historia te hizo reflexionar, quizá hoy puedas llevar un poco más de paciencia, comprensión y humanidad a tu vida diaria. Me encantará leer tu opinión en los comentarios. Y si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte a Noble Tales para no perderte nuestras próximas historias.